Este es un problema típico de primera ley con gases ideales. Es un mezclado de gases. Tenemos dos diferentes gases separados a través de una barrera. El primer gas es aire. Me dicen que es 1 kilogramo de aire, 5 bares y 350 Kelvin de temperatura. Y está en contacto con dióxido de carbono. La masa del otro gas son 3 kilogramos a 2 bares y 450 Kelvin. Están contenidos en lados opuestos de este contenedor rígido que está bien aislado. Esto es un aislamiento. Dice cómo se ilustra esta figura, la partición es libre de moverse. Esta partición se puede considerar una placa que se puede remover en determinado momento. El aire y el dióxido de carbono los vamos a considerar gases ideales con capacidades caloríficas constantes. Me dicen, si eliminamos en determinado momento esta partición o esta placa móvil y ambos lados se mezclan, hay que determinar la temperatura de equilibrio y la presión final. Para esto me dan los datos físicos del gas. Para el aire les doy el peso molecular, 28.9 grados sobre mol, gramos por mol. Y para el dióxido de carbono me dan 44 gramos por mol. De inicio voy a necesitar Cp y Cv, ¿no? El aire lo pueden considerar diatómico. El dióxido de carbono no es diatómico, pero les doy el valor de gamma. Ese gamma es el cociente de capacidades caloríficas. Noten que no les doy directamente ni Cp ni Cv, pero yo sé que gamma es Cp entre Cv y además Cp menos Cv es la constante universal de los gases. Entonces, tan solo conociendo gamma yo puedo calcular Cp y Cv con estas dos ecuaciones. Entonces vamos a comenzar a plantearlo. De inicio, bueno, para poderlo resolver yo tengo que determinar algunas cantidades previas, ¿no? Lo voy a resolver con la constante universal de los gases. Por lo tanto, vamos a convertir la cantidad de moles. Los moles iniciales de cada gas los podemos determinar porque tengo masa y peso molecular, ¿no? Los moles de aire van a ser la masa de aire entre el peso molecular de aire, ¿no? Como tengo el peso molecular en gramos por mol, yo voy a convertir los kilogramos a gramos. 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿no? El peso molecular de aire son 28.9 gramos por mol. Esto nos da el número de moles de aire. Esa operación les debe de dar 34.6. Son 34.6 moles de aire. Hago lo mismo para dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene 3 kilogramos, ¿no? Entonces el número de moles le voy a llamar CO2 o C, es la masa de dióxido de carbono entre el peso molecular de dióxido de carbono. No olviden convertirla a gramos. 3 kilogramos son 3000 gramos, ¿no? Eso entre 44 gramos por mol. Y esto les daría 68.18. Estos son moles. Entonces, en el momento que se quita esta barrera, se van a difundir los gases. Esto significa que el aire se va a mover hacia el otro extremo por difusión. El dióxido de carbono se va a mover hasta el otro extremo, ¿no? Y se mezcla. Entonces, ya mezclados, necesito calcular cuál es la temperatura final. Después de quitar la barrera, suficiente tiempo se deja transcurrir para que llegue al equilibrio. Entonces yo llego a una temperatura final. Eso es lo primero que me preguntan. ¿Cuál va a ser esa temperatura de equilibrio? Y eso lo podemos determinar con un balance de energía, tal como lo hacemos en primera ley. Vamos a continuar. Entonces, para determinar la temperatura final tenemos que hacer un balance de energía, ¿no? Tal como lo hacemos con primera ley. El balance de energía, partiendo de la ecuación general, es calor más trabajo igual a cambio de energía interna más cambio de energía cinética más cambio de energía potencial. Si esto es un sistema cerrado, no hay cambio de energía cinética ni potencial. Además de que si este sistema no cambia sus fronteras, no hay tampoco
trabajo, ¿no? Además, si este sistema está completamente aislado, no hay calor transferido. Lo que vamos a considerar como sistema es todo lo que está dentro del recipiente, ¿no? Los dos gases contenidos dentro de ese recipiente rígido. Entonces, este sistema es adiabático porque me dicen que está perfectamente aislado. Por lo que yo puedo decir que la cantidad de transferencia de calor es cero, o bien el cambio de energía interna total del sistema es cero. Les va a sonar parecido porque habíamos resuelto un problema con el mezclado de dos líquidos. De hecho, esto es exactamente lo mismo, pero con gases. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de energía interna total va a ser el cambio de energía interna del aire más el cambio de energía interna del CO2, ¿no? Y esto debería ser igual a cero. De aquí yo ya puedo comenzar a sustituir las variables, porque esto es un gas ideal, ¿no? El cambio de energía interna del gas ideal es el número de moles por el Cv por el delta T. Voy a considerar dos estados. Es decir, antes de eliminarse la barrera física y después de eliminarse la barrera física, ¿no? Si ya se elimina esta barrera física, el aire y el CO2 se mezclan. Entonces, el aire está a una temperatura inicial T1, y lo voy a poner de otro color. El CO2 a una temperatura inicial T2, pero después de mezclarse voy a decir que la temperatura de equilibrio es T3, y esa es la misma en todo el tanque. Entonces, ¿cuál es el cambio de energía interna del aire? Número de moles de aire por Cv de aire por delta T de aire, ¿no? Pero el aire llega a una temperatura T3, que es la del recipiente. Digamos, este es el estado final. Menos la temperatura inicial que tenía, que es T1. Y a esto le vamos a sumar el cambio de energía interna de dióxido de carbono, que sería igual número de moles de dióxido de carbono por el Cv del dióxido de carbono, le voy a llamar C, por la diferencia de temperatura. Igual el dióxido de carbono llega a la temperatura de equilibrio T3, y esto le restamos T2, ¿no? Y esto debe ser igual a 0. Yo conozco número de moles, conozco temperatura inicial T1 del aire, temperatura inicial T2 del dióxido de carbono. Cv de cualquier componente yo lo puedo calcular. La única variable es T3, ¿no? Entonces hay que despejarla de aquí. Lo siguiente sería despejar, ¿no? Voy a despejar T3. Bueno, para despejar T3 hay que hacer álgebra. Número de moles del aire por Cv del aire por T3 menos número de moles del aire, Cv del aire por T1 más número de moles de dióxido de carbono, Cv de dióxido de carbono T3 menos lo mismo, número de moles de dióxido de carbono por Cv de dióxido de carbono por T2. Y esto es igual a 0, ¿no? Lo que estoy haciendo es álgebra. Estamos haciendo la operación, el producto de paréntesis término a término. Luego hay que asociar todo lo que tenga T3, lo voy a factorizar. T3 aparece aquí, que sería número de moles de aire por Cv de aire, más número de moles de dióxido de carbono por Cv de dióxido de carbono. Y voy a poner del otro lado todo lo demás. Esto y esto. Como están negativos, si los pongo del otro lado serían positivos, ¿no? O sea, número de moles de aire, Cv de aire, T1, más número de moles de dióxido de carbono, Cv de dióxido de carbono, T2. Y despejan T3. T3 debería de ser moles de aire, Cv de aire, T1, más moles de dióxido de carbono, Cv de dióxido de carbono, T2, entre moles de aire, Cv de aire, más moles de dióxido de carbono, Cv de dióxido de carbono. Y esta es la ecuación de la temperatura de equilibrio, nada más hay que sustituir. Y bueno, previamente tengo que calcular Cv y Cv nada más. Lo que sigue sería calcular el Cv. No me dan Cv, pero yo sé que una sustancia es aire, es decir, es un gas ideal diatómico, o sea, formado por oxígeno molecular y nitrógeno molecular.
Y del CO2 no es diatómico, pero yo conozco gamma. Vamos a calcularlo primero para el aire. Para el aire, el Cb, por ser un gas ideal diatómico, es 5 medios de la constante R. Voy a usar R en el sistema internacional, 8.314 joules por mol Kelvin. Y bueno, directo esto me va a dar Cb. Nos da 20.785 joules por mol Kelvin. Ya tengo Cb. Para el dióxido de carbono, el procedimiento es diferente porque lo único que tengo yo es que gamma es 1.289. ¿Qué es gamma? Es el cociente de capacidad calorífica a presión constante entre capacidad calorífica a volumen constante. Esa es una ecuación, pero yo sé que Cp y Cb se relacionan para un gas ideal como Cp menos Cb igual a R. Entonces, con esas dos ecuaciones yo puedo calcular Cb. Para esto necesitamos resolver estas dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir gamma igual a 1.289 y arriba Cp lo voy a poner como Cb más R, ¿no? Si lo despejo de aquí, o sea, Cb más R, eso entre Cb. De aquí hay que despejar Cb. Si hacen álgebra sería 1.289 Cb, multiplicando término a término por Cb, igual a Cb más R. Si factorizan sería 1.289 menos 1 Cb. Ya estoy factorizando. Coloco este Cb del lado izquierdo restando y factorizo. Y esto debe ser igual a R. Si despejan Cb, es R entre gamma menos 1. Y ya con eso pueden calcular Cb. Voy a sustituir. Sería 8.314 joules por mol Kelvin entre gamma menos 1. Gamma vale 1.289 menos una unidad. Es 0.289. Y eso me debe dar el Cb del dióxido de carbono. Haciendo la operación les debe dar 28.77 joules por mol Kelvin. Ya con estas dos yo ya puedo sustituir y calcular T3. Ahora sí podemos sustituir. Si queremos calcular temperatura de equilibrio, es el número de moles de aire. ¿Cuánto nos dio el número de moles de aire? 34.6. El de CO2 es 68.18. Moles de aire, 34.6 moles. El Cb del aire nos dio 20.785 joules por mol Kelvin. No se olviden de las unidades. Temperatura 1 era 350 Kelvin, ¿no? Del aire. Esto más moles de dióxido de carbono, 68.18. Cb del dióxido de carbono es 28.77. Otra vez no se olviden de las unidades. Y la T2 de dióxido de carbono es 450, ¿no? Y todo esto entre lo mismo, pero sin las temperaturas. Moles de aire, Cb de aire, más moles de CO2 por Cb de CO2. Esa operación nos da la temperatura, que viendo el análisis dimensional debe estar en Kelvin. Es decir, este mol se va con este mol, este también, este también, este también. El joule por Kelvin de arriba se divide entre joules. Entonces se cancelan los joules, pero me queda Kelvin nada más, ¿no? Esto les debía de dar 423.06 Kelvin. Esa es la temperatura de equilibrio.
Y bueno, noten que depende de las masas, depende de las propiedades. No solamente se promedia la temperatura, ¿no? Sino que necesito hacer un balance de energía. Ese es el resultado del inciso A. 423.06 Kelvin. Para el inciso B me pide la presión final, ya después de que se mezcló. Es decir, esto se mezcla, se elimina la barrera, llega a la temperatura de equilibrio T3, pero debe llegar a una presión diferente P3, ¿no? Lo que yo sé es que en este estado final los moles son aditivos, es decir, los moles finales totales es el número de moles de aire más el número de moles de CO2 y el volumen final es el número, perdón, es el volumen de el aire más el volumen de CO2, ¿no? A partir de esto yo podría determinar la presión final. Aquí la clave es la siguiente. Cuando yo uso la ecuación de estado de gas ideal, hay dos formas de calcularla. La ecuación de estado es la misma, ¿no? Presión por volumen del gas igual al número de moles por RT. Pero si yo estoy utilizando, por ejemplo, el número de moles de un gas en específico a una presión dada, el volumen que estoy calculando es el volumen de ese gas. Yo también lo puedo escribir como la presión total por el volumen es igual al número de moles totales por RT. Básicamente es usar dos veces la ecuación de gas ideal para poder determinar primero el volumen final y con el volumen final la presión final. Ahora, vamos a hacerlo. Lo vamos a considerar así. En el estado final, ya cuando eliminamos esta barrera, hay un volumen total. El volumen total dentro de este recipiente es el volumen que tenía el aire más el volumen del CO2, ¿no? Y con ese volumen yo puedo calcular la presión total, porque la presión total por el volumen total es igual al número de moles totales por RT. Y en este caso T3 porque es la temperatura final. Entonces vamos a calcular el volumen de aire. Para el inciso B, el volumen de aire dentro de este recipiente ya mezclado que se encuentra a la temperatura T3 va a ser el número de moles de aire por la constante universal por la temperatura 1 del aire entre la presión 1 del aire, ¿no? Si le ponen números, podemos calcular el volumen de aire. Bueno, vamos a ponerle números. El número de moles de aire nos había dado 34.6. R vamos a seguir utilizando la del sistema internacional. La temperatura T1 es la del aire inicial, ¿no? Que es 350. Y esto entre la presión 1, pero voy a colocarla en bares. Y aquí voy a introducir un factor para convertir bares a pascales. Si yo uso la constante universal en joules, la presión en pascales, el volumen me debe dar en metros cúbicos. El factor es un bar, son 1.01325 por 10 a la 5 pascales. Si ustedes hacen el análisis dimensional, lo voy a hacer aquí abajo. Bueno, mole se cancela con mol, Kelvin con Kelvin. Me queda el volumen arriba en joules y abajo me quedaría pascal, ¿no? Pero ¿esto qué es? Debería ser metro cúbico. Yo sé que joule es newton metro y pascal es newton por metro cuadrado, ¿no? Se cancela newton y por regla de los extremos yo tengo metro cúbico. Entonces, si convierto la presión a pascales, el volumen lo calculo en metros cúbicos. Y eso les debe dar ronda punto 2. El volumen del aire me dio punto 198 metros cúbicos. Entonces, ese es el volumen que aporta el aire al volumen final mezclado. Vamos a hacer lo mismo calculando ahora CO2.
Hacemos lo mismo para el dióxido de carbono. El volumen de dióxido de carbono, es decir, el volumen que aporta el número de moles que hay aquí al volumen total, se puede calcular igual como moles de dióxido de carbono por la constante universal, por la temperatura del dióxido de carbono, entre la presión 2 del dióxido de carbono. Si le ponen números, los moles de dióxido de carbono eran 68.18. Estos son gramo mol. R es la misma que ya conocemos en el sistema internacional. La temperatura del dióxido de carbono inicial son 450 Kelvin. Es el dato del problema. Y esto entre la presión. La presión ahora eran 2 bares, pero igual lo vamos a convertir a pascales. Es 1.01325 por 10 a la 5 pascales es un bar. De nuevo, esto me daría el volumen de dióxido de carbono. Ya hicimos el análisis dimensional y nos tiene que dar en metros cúbicos. Esto me da 1.26 metros cúbicos. Ese es el volumen del dióxido de carbono. Entonces el aire aporta un volumen que ya calculamos, el dióxido de carbono un volumen de 1.26 metros cúbicos. Entonces al mezclarse tienen un volumen total que podemos calcular, ¿no? 0.198 metros cúbicos de aire más 1.26 metros cúbicos de dióxido de carbono me debe dar 1.458 metros cúbicos totales, o sea, del gas mezclado, el gas de este recipiente después de que se eliminó esta barrera. Entonces, ya tenemos el volumen final, ¿no? Que fue la suma del volumen de aire más el volumen de dióxido de carbono. Yo sé que la presión final por ese volumen final debe ser igual al número de moles finales totales por R por la temperatura final T3, ¿no? Entonces nada más hay que despejar de ahí el valor de la presión final. Si despejan, esto les queda presión final va a ser igual a número de moles finales totales por la constante universal de los gases ideales por la temperatura final de equilibrio T3. Esto dividido entre el volumen final total que ya calculamos. Aquí hay que asumir que los moles finales son los moles de aire más los moles de CO2. Esto por RT3 entre volumen final, ¿no? Ya con eso ya puedo calcular la presión final. Le voy a poner números. La presión final debe ser moles de aire. Nos habían dado 34.6 más moles de dióxido de carbono 68.18 por R, que es 8.314 joules por mol Kelvin en el sistema internacional, por la temperatura de equilibrio T3, que nos dio 423.06 Kelvin, y esto dividido entre el volumen final total que acabamos de calcular. Ese volumen final total es de 1.458 metros cúbicos. Y esto nos debería quedar en pascales. ¿Por qué en pascales? Bueno, hagan el análisis dimensional, ¿no? Joules entre metro cúbico. Mol se cancela con mol, Kelvin con Kelvin. ¿Qué es Joule entre metro cúbico? Bueno, aquí vamos a requerir algunas consideraciones, ¿no? Joule es Newton metro. Y esto entre metro cúbico me da Newton dividido por metro cuadrado, ¿no? Eso es Pascal. Entonces, si hago la operación así, todo en el sistema internacional, las unidades que yo encuentro para cualquier magnitud o dimensión son las unidades base de esa magnitud en el sistema que estoy trabajando. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. Esta operación me da 247.949
0.4 pascales. Sin embargo, el problema original me pide la presión en bares. Bares. Necesito incluir un factor para que la presión de pascales la transforme a bares. El factor es el mismo que ya usamos, ¿no? Yo sé que un bar son 1.01325 por 10 a la 5 pascales. O sea, dividan el número en pascales entre este factor y les debe dar más o menos 2.4 bares. Ese es el resultado. 2.477 bares. Ya para concluir, ¿no? Entonces, cuando se elimina esta barrera con el balance de energía, yo puedo calcular la temperatura T3 final y asumiendo que los volúmenes son aditivos, el volumen del aire más el volumen de CO2 me da un volumen final. Usando la ecuación de gas ideal yo pude calcular la presión 3, ¿no? Es un problema típico de mezclado de gases ideales. Esta sería la solución del primer ejercicio.